Bueno, seguimos con los personajes bíblicos y hoy nos toca hablar de Isaac. Lógicamente, Isaac se tenía que casar, tenía que tener hijos, de él tenía que salir el pueblo escogido. Es muy importante que no perdamos de vista, para ir dando unidad a todo lo que vamos estudiando de los personajes bíblicos, no perdamos de vista, repito, lo que era la vocación de Abraham y por lo tanto de su descendencia el pueblo de Israel. La razón de ser de esa elección de Dios es formar un pueblo que permanezca fiel, creyente al único Dios Yahvé, y por lo tanto pudieran recibir el mensaje de Dios y transmitirlo al mundo. Y en este pueblo nació, tenía que prepararlo para nacer el Mesías. Vale, entonces ahora tenemos esa misma promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ahora, como veremos, Dios se le repite a Isaac. O sea, Isaac continúa con esa vocación de ser el portador a sus descendientes de la fe en el único verdadero Dios, en medio de otros pueblos en el que se iba introduciendo cada vez más el politeísmo, con una cantidad enorme de inmoralidades y de injusticias. Esta es la razón de esa elección. Bien, entonces ahora vamos a Isaac y vamos a empezar en el Génesis, capítulo 24, versículos 1 al 4. Era Abraham ya viejo, muy entrado en años, y Yahvé le había bendecido en todo. Dijo pues Abraham al más antiguo de los siervos de su casa, el que administraba cuanto tenía: ponte ruego tu mano bajo mi muslo, y júrame por Yahvé, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en medio de los cuales habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, a buscar mujer para mi hijo Isaac. Bueno, fijémonos, aquí nos planteamos con un tema muy, muy importante. Para que Isaac pueda asegurar la transmisión de la fe a sus hijos, era muy importante que la esposa fuera también creyente. Si la esposa no es creyente, no es posible hacer una transmisión firme de la fe a su descendencia. Por lo tanto, Abraham, con ese espíritu de fe, ya es mayor, no quiere que su hijo se case con ninguna cananea, o sea, las mujeres del lugar donde él vivía. ¿Por qué? Porque eran politeístas, eran idólatras. No podía ser la esposa adecuada para Isaac, para transmitir la fe en Yahvé. Por lo tanto, hay que buscarle una mujer creyente, digamos creyente en el único Dios. Y Abraham ya es mayor, no lo puede hacer él, por decirlo así, esa gestión, y por lo tanto le pide a su criado más antiguo, generalmente se cree que se trataba de Eliezer, aquel en el que se dijo que lo había nombrado en principio heredero, ¿se acuerdan?, cuando no tenía hijos. Bien, pues a este le hace jurar que no casará a su hijo con ninguna mujer cananea, sino que irá a su tierra de donde él salió, y entre sus familiares, parientes que había allí, buscar a la mujer para su hijo. Y es interesante fijarse en la manera como Abraham le pide a Eliezer que haga ese juramento, que es un juramento en Dios, por decirlo así. Es un juramento muy serio y quiere que lo haga. Fijémonos que cuando entre nosotros se hace un juramento así muy serio, muy importante, normalmente se pone la mano sobre la Biblia, ¿no? Entonces es como decir, en nombre de Dios, jura. ¿Y dónde le pide Abraham a este criado suyo que ponga la mano? Si se han fijado bien, le dice que ponga su mano debajo de su muslo. Esto nos puede parecer muy extraño, ¿no? Pero en el fondo fijémonos que aquí se trata de un eufemismo. ¿Qué le está diciendo? Que ponga su mano, que toque sus órganos genitales.
¿Por qué? Porque son los transmisores de la vida, que es un don de Dios. Por lo tanto, se consideraban sagrados. Es, por decirlo así, lo más sagrado que tenía. Estos órganos a través de los cuales se transmite la vida, que es un don de Dios. Dicho sea de paso, fijémonos que en nuestro tiempo es una manera muy distinta de concebir las cosas, en este sentido. Se ha distorsionado totalmente el concepto de estos órganos. Bien, entonces, él debe jurarle, por lo tanto, repito, un juramento muy serio, un juramento sagrado, por decirlo de alguna forma, de que efectivamente no permitirá que Isaac se case con una mujer cananea. Pero claro, este criado se encuentra con una dificultad, y si la mujer no quiere venir, él lo va a jurar, y si no puede venir, ¿cómo cumple él ese compromiso? Vamos a seguir leyendo los versículos 5 al 9. Y le dijo el siervo: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, habré de llevar allá a tu hijo a la tierra de donde saliste? Díjole Abraham: guárdate muy bien de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, que me ha hablado y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel ante ti y traerás de allí una mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero de ninguna manera volverás allá a mi hijo. Puso pues el siervo la mano bajo el muslo de Abraham, su señor, y le juró. O sea, primero quiere clarificar las cosas, ¿no? Encuentra esa dificultad, y si la mujer no quiere venir. Y observen aquí un gesto más de fe de Abraham. De ninguna manera llevará a su hijo a la tierra donde él se vino. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido darle en posesión esa tierra de Canaán. Por lo tanto, debe permanecer ahí, en esa tierra. ¿Y qué puede pasar? Pues fíjense la confianza que tiene Abraham en que Dios es fiel. Dios proveerá, pero de ninguna manera debe llevar allí a su hijo, sino que Dios proveerá. Es voluntad de Dios que la esposa de Isaac sea una mujer creyente. Si la mujer no quiere venir, él no tiene digamos, termina el objeto de su juramento. Si ella no quiere venir, pues él ya ha hecho lo que tenía que hacer, por decirlo así. Pero Abraham está seguro de que Dios proveerá y de que el criado vendrá con la mujer que necesita Isaac. Ante estas palabras de Abraham, vemos que efectivamente el criado se lo jura que hará eso que le está pidiendo Abraham. Y se prepara para hacer el viaje, a buscar a la esposa para Isaac. Leamos los versículos 10 al 14. Tomó el siervo 10 de los camellos de su señor y se puso en camino, llevando consigo cuanto de bueno tenía su señor, y se dirigió a Aram Naharayim, a la ciudad de Nahor. Hizo que los camellos doblasen sus rodillas fuera de la ciudad junto a un pozo de aguas, ya de tarde, a la hora de salir, las que van a coger agua, y dijo: Yahvé, Dios de mi amo Abraham, haz que me salga ahora buen encuentro, y muéstrate benigno con mi señor Abraham. Voy a ponerme junto al pozo de agua mientras las mujeres de la ciudad vienen a buscar agua. La joven a quien yo dijere: inclina tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella me respondiere: bebe tú, y daré también de beber a tus camellos, sea la que destinas a tu siervo Isaac, y conozca yo así que te muestras propicio a mi señor. Tenemos pues el preparativo. Fíjense que este criado va a Padán Aram, nada menos que con 10 camellos, cargados con todo tipo de cosas valiosas de Abraham para la esposa. Es decir, tengamos en cuenta que hoy diríamos tenía que dar la dote, tenía que llevar regalos para la esposa y para la familia de la esposa.
por lo tanto lleva 10 camellos. De esta forma llegan hasta la ciudad de Nahor, nos dice aquí. Recordemos que Nahor era el hermano de Abraham. Y aquí fijémonos un gesto de enorme confianza por parte de Elíazar en Dios, lo cual nos indica que efectivamente Abraham se había sentido responsable de educar en la fe a este hombre y seguramente a los demás. Unos se dejarían educar y otros no, pero Elíazar sí que había captado esa vida de fe de Abraham. Y por lo tanto, ¿qué hace? Pues en el pozo, pensemos, no había agua corriente en las casas, ¿no? Por lo tanto, había que salir a buscar el agua. Al atardecer, pues se ve que la costumbre era que las mujeres salieran a buscar agua a ese pozo. Por lo tanto, él que decide esperar junto a ese pozo, dejar que descansen los camellos y por lo tanto también los que venían con él, y hace esta oración. Es decir, vemos que es un hombre que cuenta con Dios y que dialoga con Dios. No tenemos razones para pensar que fue la única vez que lo hizo. Veremos que después lo hará más veces. Y hace a Dios esta proposición. Quiere que sea Dios, le ha dicho Abraham, Dios proveerá, pues quiere que Dios le muestre quién es la mujer que él escoge para ser la esposa de Isaac. Y le pone esta condición, si se han fijado. Él va a estar allí esperando y cuando salgan las jóvenes a buscar agua, a la primera que él le diga que le dé de beber a él y ella voluntariamente diga enseguida que le va a dar a él y a sus camellos, esa será la señal, le dice Elíazar a Dios, de que esa es la que tú escoges para esposa de Isaac. Y se queda esperando. Fijémonos que esto indica una confianza absoluta. Es decir, tiene la seguridad de que Dios quiere, complacer eso que le ha pedido su amo, que encuentre una mujer adecuada para su hijo Isaac. Y como está seguro de que Dios no le va a fallar, pues le da esta pautas para que le muestre quién es la mujer que tú escoges, porque a veces él cómo podía saber a qué mujer dirigirse, dónde buscarla. Y como veremos, tiene prisa para realizar esa gestión que le ha encargado a Abraham. Y fijémonos cómo Dios siempre responde cuando hay esa confianza. Recordemos cuántas veces Jesús en el Evangelio dice, tu fe te ha salvado. Pues es la fe de Elíazar, efectivamente Dios la tiene en cuenta y Dios responde. Vamos a continuar del 15 al 20 ahora. Y sucedió que antes que él acabara de hablar, salía con el cántaro al hombro Rebeca, hija de Batuel, hijo de Melca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y virgen, que no había conocido varón. Bajó al pozo, llenó su cántaro y volvió a subir. Salióle al encuentro el siervo y le dijo, dame por favor a beber un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor mío, le contestó ella, y bajando el cántaro, lo tomó con sus manos y le dio a beber. Cuando hubo él bebido, le dijo, también para tus camellos voy a sacar agua hasta que hayan bebido lo que quieran. Y se apresuró a vaciar el cántaro en el abrevadero, y corrió de nuevo al pozo a sacar más agua hasta que hubo sacado para todos los camellos. Fijémonos la generosidad de Rebeca. O sea, Dios hace que precisamente en aquel momento venga Rebeca. Si se ha fijado, Rebeca es nieta de hermano de Abraham. Es nieta de Nahor, hermano de Abraham. Se dice que el hijo de Nahor era Batuel, que se había casado con Melca, y Rebeca es hija de este matrimonio, de Batuel y de Melca. Después veremos que no se nos habla de Batuel, parece que él había muerto, de forma que el que lleva la dirección, la voz cantante, veremos en este asunto, será el hermano de Rebeca, del cual
ya saldrá el momento. Pero el hecho es que llega Rebeca, que realmente se trata de una mujer soltera, diríamoslo ahora, o sea, es una mujer virgen, que no ha estado casada, que no ha conocido varón, es decir, que no había tenido relaciones sexuales con nadie, por decirlo así, ¿no? Y lo que le pide el criado es sencillamente que le dé de beber a él. Que le dé de beber a él, podríamos decir, es una cosa pues que cualquier mujer medianamente noble lo haría fácilmente. Y por lo tanto, efectivamente, vemos con qué rapidez Rebeca se baja al cántaro, le da de beber a él, seguramente también, aunque eso nos dice a los demás que venían con él, y espontáneamente ella dice, también le daré de beber a tus camellos. Pensemos lo que bebe un camello. Y le da de beber a 10 camellos. Significa que baja al pozo, que llena el cántaro de agua, que lo vacía en el abrevadero, y así una vez y otra vez, hasta que beben todos los camellos. Es decir, es aquello que le había pedido Dios, el criado a Dios. Porque dar de beber a un hombre, un peregrino que está sediento, bueno, ya hemos dicho, eso no sería nada extraordinario, pero que espontáneamente quiere dar de beber hasta que se sacien. A los 10 camellos eso ya no es normal. Por lo tanto, es la señal que él había pedido a Dios. ¿Cuál es la reacción de Eliezer? Veamos los versículos 21 al 27. El hombre la contemplaba en silencio y se preguntaba si había prosperado Yahvé su camino o no. Cuando hubieron acabado de beber los camellos, tomó el siervo un arillo de oro de medio siclo de peso y 2 brazaletes de 10 siclos también de oro, y dándoselos le preguntó: ¿de quién eres hija tú? Dime, por favor, si no habría lugar en casa de tu padre para pasar allí la noche. Ella contestó: soy hija de Batuel, el hijo que Melca dio a Nahor. Y añadió: hay en nuestra casa paja llena en abundancia y lugar para pernoctar. Postróse entonces el hombre y adoró a Yahvé, diciendo: bendito sea Yahvé, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de hacer gracia y mostrarse fiel a mi señor, y a mí me ha conducido derecho a la casa de los hermanos de mi señor. Se observen la actitud del criado. Está admirado viendo esta reacción de Rebeca. Y es muy interesante este detalle, si se han fijado, este hombre da como regalo a Rebeca un anillo de oro y un brazalete, igualmente de oro, y de oro valioso. Y le pregunta quién es, y de qué familia es. Fíjense cómo Dios ha conducido precisamente lo que había pedido Abraham, de la misma familia de Abraham. Es decir, se trata, repito, de una nieta del hermano de Abraham. ¿Cuál es la primera reacción que vemos en este criado? Dar gracias a Dios. Se nos dice que se postró, adoró a Yahvé y le dio gracias. Fijémonos que es toda una enseñanza. Normalmente nosotros somos muy rápidos y muy ágiles para pedirle a Dios muchas cosas. Todos le pedimos muchas cosas a Dios. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿y le damos gracias? ¿O nos parece que es normal que nos lo conceda? Fíjenos que es un detalle muy interesante, porque el que demos gracias a Dios es una muestra de que reconocemos que es un don suyo, que no es una cosa que yo me lo haya conseguido por mi santidad, por lo buena persona que soy, no, es un regalo gratuito de Dios. Y por lo tanto Eliezer adora a Dios, reconoce que es el dador de este don y le da gracias, porque realmente lo ha llevado a la casa de la familia de Abraham, y por lo tanto le está dando la posibilidad de cumplir el compromiso, el juramento que había hecho Abraham.
Reacción de Rebeca, podemos continuar, del 28 al 32. Corrió la joven a contar en casa de su madre lo que había pasado. Tenía Rebeca un hermano de nombre Labán que se apresuró a ir al pozo en busca del hombre. Había visto el arillo y los brazaletes en la mano de su hermana y le había oído decir: así me ha hablado el hombre. Vino pues a él, que seguía con sus camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te estás ahí fuera? Ya he preparado yo la casa y lugar para los camellos. Fue pues el hombre a casa, Labán desaparejó los camellos, dio a estos paja lleno y el agua al hombre y a los que le acompañaban para lavarse los pies. Aquí, como vemos, ya aparece un signo muy delatador, por decirlo así, de Labán, el hermano de Rebeca. No sé si han fijado. Rebeca, lógicamente, corre a su casa a decir lo que le ha pasado. ¿Y qué no se nos dice de Labán? Que ha visto los regalos que le ha dado el criado de Abraham. Ha visto el anillo y ha visto los brazaletes. Por lo tanto, ha visto que se trata de algo en el que hay riquezas. Y esto le ha puesto en movimiento. Rápidamente ha ido a buscarlos, le ha preparado lugar para que descansen los camellos, le tiene preparada el agua para lavarle los pies y para que, digamos, descansen tanto Eliezer como los demás que le acompañan. Es un detalle que nos vamos a encontrar cuando veamos la actitud de este hermano con el hijo, con Jacob. Ya se ve que era un hombre muy interesado, muy amante del dinero, muy avaro, en pocas palabras. Y observen que no se habla de Batuel, el padre de Rebeca y de Labán, lo cual se supone que es que había muerto. Y es Labán el que va a buscarle, le prepara las cosas, lo acoge en casa. Podemos continuar desde el versículo 33, ya diría, podemos leer hasta el 54, pero seguramente interrumpiré. Y después le sirvió de comer, pero el hombre dijo: no comeré mientras no diga lo que tengo que decir. Respondióle: di. Y éste dijo: yo soy siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido largamente a mi señor y le ha engrandecido dándole ovejas y bueyes, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Parióle Sara, la mujer de mi señor, un hijo en su ancianidad, y a él le ha dado todos sus bienes. Mi señor me ha hecho jurar: no tomarás para mi hijo mujer de entre los hijos de los cananeos de la tierra en que habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y de allí traerás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor: quizá no quiera venir conmigo la mujer. Y él me contestó: Yahvé, ante quien yo ando, mandará contigo su ángel y hará que tu camino tenga buen éxito. Y tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Quedarás desligado del juramento si fueses a mi parentela y no te la dieren. Libre quedarás entonces. Hemos leído hasta el versículo 41. Es decir, fijémonos que, lógicamente, enseguida les sirven la mesa, pero Eliezer tiene mucha prisa en solucionar la gestión que tiene. Y antes de sentarse a comer, les explica, quiere saber si efectivamente la familia está de acuerdo con que Rebeca sea la esposa de Isaac. Porque claro, pensemos que aceptar que Rebeca sea la esposa de Isaac significa que probablemente no la van a ver más. No había la facilidad de comunicación que hay ahora. Por lo tanto, era una decisión, pues, un tanto difícil, por decirlo así, ¿no? Y entonces le explica eso, que él viene de parte de Abraham, que Dios ha bendecido a Abraham, que como vemos, Abraham tiene muchas riquezas, y una prueba de esa riqueza es esos regalos que le ha hecho a Rebeca, y que él le ha jurado a Abraham que le buscará esposa entre las hijas de su familia.
Y le cuenta a continuación, quizás no es necesario leerlo, lo que ha hecho, cómo ha llegado junto al pozo, cómo ha hecho oración a Dios, cómo le ha pedido que la mujer que le dé de beber a él y a los camellos sea, y que efectivamente ha ido Rebeca y lo ha hecho. Ahora es cuestión de que su familia diga si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si aceptan que sea esposa de Isaac o no. Diríamos, la pelota queda en su terrado, en su tejado. Leamos ahora desde el versículo 49. Del 49 al 54. Ahora, si queréis hacer gracia y fidelidad a mi Señor, decídmelo. Si no, decídmelo también, y me dirigiré a la derecha o a la izquierda. Labán y su casa contestaron diciendo: de Yahvé viene esto, nosotros no podemos decirte ni bien ni mal. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham hubo oído estas palabras, se postró en tierra ante Yahvé, y sacando objetos de plata y oro y vestidos, se los dio a Rebeca, e hizo también presentes a su hermano y a su madre. Pusiéronse luego a comer y a beber, él y los que con él venían, y pasaron la noche. A la mañana, cuando se levantaron, dijo el siervo: dejad que me vaya a mi señor. Nos encontramos pues que la familia de Rebeca, fijaos que se habla de Labán y de la madre de Rebeca, repito, no se habla del padre, con lo cual se deduce que realmente ya no vivía, reconocen que realmente es de Dios, es decir, son creyentes también. Sin duda alguna, no con una fe tan profunda y tan arraigada como la de Abraham, pero al fin creyentes. Y por lo tanto, posiblemente también Dios actuó en su interior y hace que reconozcan que es voluntad de Dios, que este matrimonio lo ha proyectado Dios, por decirlo así, y por consiguiente dice, nosotros no podemos decir ni sí ni no. Si Dios es quien lo ha decidido, pues lo acepta. Y una vez que la familia ha aceptado este matrimonio, que Rebeca pueda casarse con Isaac, es cuando Eliezer saca los regalos, tanto para Rebeca como para su familia, y entonces come. Es decir, fijémonos cómo para él lo primero era solucionar el tema. Una vez que ya está solucionado, entonces ya come y descansan, pero fijémonos que enseguida por la mañana ya quiere marcharse. Es decir, reconoce que Abraham es muy mayor y él quiere solucionar la situación ya. Cuanto más pronto, mejor. Evidentemente tenemos que pensar que desde que sale de donde vive Abraham hasta que llega a donde vive Rebeca, pues han pasado unos días. De esto no se nos ha dicho, pero evidentemente han pasado unos días para hacer este viaje. Pero claro, se trata de que el día antes le han dicho que sí, que Rebeca será, Dios la ha llamado para ser la esposa de Isaac, y al día siguiente ya se va a ir. Y ya no, posiblemente no la van a ver más. Es muy fuerte ese paso, ¿no? Se entiende, por lo tanto, lo que le piden el hermano y la madre de Rebeca. Déjanos unos días, digamos que nos hagamos a la idea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si quieren seguir leyendo, desde el versículo 55. El hermano y la madre de Rebeca dijeron: que esté la joven con nosotros todavía algunos días, unos 10, y después partirá. Él les contestó: no retraséis mi vuelta, ya que Yahvé ha hecho feliz el éxito de mi viaje, dejadme partir para que vuelva, mi señor. Dijéronle pues: llamemos a la joven y preguntémosle lo que ella quiere. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres partir luego con este hombre? Y ella respondió: partiré. Dejaron pues ir a Rebeca a su hermana y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres, y bendecían a Rebeca diciendo: hermana nuestra eres, que crezcas en millares de millares y se adueñe tu descendencia de las puertas de tus enemigos.
Montaron pues Rebeca y sus doncellas y su nodriza en los camellos y se fueron tras el hombre, y éste se partió con Rebeca. Fijémonos que aquí ya tenemos un detalle del carácter de Rebeca. No sé si se han fijado. En vista de que el siervo tiene prisa para realizar la gestión que se le ha pedido y no consiente en que se quede unos días todavía antes de marchar, dicen, bueno, que decida ella, que decida Rebeca. ¿Y cuál es la reacción de Rebeca? Partiré. Es decir, fijémonos que es una persona resuelta. Es una persona que se ve con un carácter enérgico. Digamos, no es una persona que se piense mucho las cosas, sino que es resuelta. Y enseguida está decidida, si es esa la voluntad de Dios, ella está dispuesta a partir. Y efectivamente, pues viene ella con sus doncellas, con su nodriza, es decir, no va sola, y tanto la madre como su hermano pues la bendicen. Que el Señor la bendiga, que le haga madre de muchos hijos, etcétera, etcétera. Y parte. Es decir, fijemos que aquí nos encontramos con un matrimonio totalmente según Dios. Tanto por parte de Abraham a la hora de decidirse cómo debe ser la esposa, como por parte de Rebeca y de su familia. Aceptan que es esa la voluntad de Dios y no se lo piensan, lo aceptan. Es decir, vemos que realmente son personas de fe. Sin duda alguna, Dios actuaba en el interior de ellos también, moviéndoles a aceptar, pero ellos quedan libres. Podían haberlo aceptado o no. Es interesante que cuando se está estudiando detalles como estos, que parece más bien una novela, no nos quedemos en la anécdota. Recordemos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos: todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Por lo tanto, aquí Dios nos está enseñando algo. Y es importante que lo descubramos, qué es lo que Dios nos está enseñando en estos pasajes que estamos leyendo ahora. Vamos a seguir viendo cómo es tanto Rebeca como Isaac. Leamos ahora en el capítulo 25, los versículos 20 al 29. Al principio se nos habla de la muerte de Abraham, pero esto no lo pasamos, y leamos los versículos 20 al 21. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Batuel, arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, arameo. Rogó Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y fue oído por Yahvé, y concibió Rebeca, su mujer. Fíjanos en los caminos de Dios tantas veces desconcertantes. Resulta que Rebeca, como Sara, es estéril. Van a pasar 20 años antes que nazcan los hijos de Rebeca y de Isaac. Pero ¿cuál es la actitud de Isaac? Fijémonos que es un hombre de fe, igualmente. Y por lo tanto, ante esa situación, ruega a Dios, pide a Dios por su esposa. Él cree que tiene que tener hijos, porque se lo ha dicho Dios. De él se va a formar un pueblo. Y ruega a Dios, y Dios escucha. Es importante que nos fijemos en esta actitud de oración totalmente confiada que Dios atiende. Pero otro detalle para conocer la manera de ser de Rebeca, vamos a retroceder unos versículos en el capítulo 24 y fijémonos desde el versículo 62 al 67. Volvía un día Isaac del pozo de Jair-Roi, pues habitaba entonces en el Negev, y había salido por la tarde para pasearse por el campo, y alzando los ojos vio venir camellos. También Rebeca alzó sus ojos y viendo a Isaac se apeó del camello, y preguntó al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo le respondió: es mi señor. Ella cogió el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac cuanto había ocurrido, e Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara su madre,
la tomó por mujer y la amó, consolándose de la muerte de su madre. Aquí vemos una vez más ese carácter enérgico, dinámico, digamos, de Rebeca, cuando ve venir a Isaac. Lógicamente no lo conoce, sabe que es Isaac, rápidamente se ha bajado, ha preguntado, cuando sabe que es él, se cubra con el velo. Es decir, recordemos que la costumbre de entonces, y por lo visto todavía entre los beduinos, es que el esposo no puede ver a la esposa hasta después de la boda. Por lo tanto, Rebeca se cubre hasta al día siguiente, será cuando la podrá ver. Pero durante la noche de bodas no la podía conocer, no la podía haber visto. Pero también vemos la actitud de Isaac. Yo no sé si han captado. Se nos dice que Isaac venía de pasear al atardecer y que se consoló y amó cuando recibió a Rebeca. Es decir, recuerden también que cuando Abraham lo quiso inmolar, tampoco tiene una actitud de protesta. Es decir, Isaac es un hombre pues, reflexivo, quizás débil de voluntad, dado a la meditación, a la vida sosegada. Este es Isaac. Un hombre de fe también. Hemos visto que cuando pasan los años y no nace ningún hijo, pide a Dios. Y pide con fe, y pide con confianza. Y Dios lo escucha. Y por lo tanto, Rebeca queda embarazada. Y queda embarazada de mellizos. Y fijémonos una vez más la actitud de Rebeca. El capítulo 25, y leemos desde el versículo 22. Chocábanse en su seno los niños y dijo, si es así, ¿para qué he de vivir yo? Y fue a consultar a Yahvé, que le dijo, 2 pueblos llevas en tu seno, 2 pueblos que al salir de tus entrañas se separarán. Una nación prevalecerá sobre la otra y el mayor servirá al menor. Llegó el tiempo del parto y salieron de su seno 2 gemelos. Salió el primero uno rojo, todo él peludo como un manto, y se llamó Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y se le llamó Jacob. Era Isaac de 60 años cuando nacieron. O sea, recordemos, se nos ha dicho que tenía 40 años cuando se casó, y tiene 60 cuando nacen sus hijos. O sea, por lo tanto, han pasado 20 años esperando un hijo. Gracias a la oración que Dios escucha, efectivamente nacen 2. Pero fijémonos aquí una vez más la actitud de Rebeca. Cuando siente que sus hijos en su seno se chocan, esa actitud de cierta impaciencia, podríamos decir, cierta reacción, que dice, si eso es así, más vale, no tiene sentido. Le duele que estos hijos estén peleando y no le sabe bien, que estén chocando entre ellos ya en el seno materno. Pero ora a Dios, le pide luz, le pide, podríamos decir, que ponga paz, que le aclare por qué está pasando aquí. Fijémonos que Dios le da luz. Y le dice de una manera muy clara que en su seno lleva 2 hijos, pero que estos 2 hijos no van a constituir un pueblo, que sería lo normal. O sea, pensemos que si Dios le había prometido a Abraham e igualmente a Isaac que le haría padre de un pueblo numeroso, parece que lo lógico sería que estos 2 hijos empezaran a formar ese pueblo. Pero Dios le dice que no, que de allí van a salir 2 pueblos. Y que el menor servirá al mayor. De hecho, eran de la misma edad, ¿no? Nacerían pues con una diferencia de tiempo bien cortita. Porque si se dice que cuando nació Esaú, Isaac estaba cogido a su talón, luego nacieron seguiditos los 2, ¿no? Pero, de hecho, el mayor es el primero que nació. Lo consideraban así, ¿no? Por lo tanto, Esaú es el mayor. Le llaman Esaú, precisamente que significa que es muy velludo. Tiene mucho vello, debía ser extraordinariamente velludo, como veremos. Y después
nace Jacob, que ya está enganchado al pie de su hermano. De esta forma ya tienen estos dos hijos, Esaú y Jacob. Pero otro detalle, además de que vemos esa actitud piadosa tanto de Isaac como de Rebeca, se nos confirma todavía más en el capítulo siguiente. Fijémonos en el capítulo 26, leamos los versículos 1 al 5. Hubo en aquella tierra un hambre distinta de la primera que hubo en tiempo de Abraham, y fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos. Pero se le apareció Yahvé y le dijo: no bajes a Egipto, sigue habitando en esta tierra donde yo te diga, peregrina por ella, que yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, cumpliendo el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas estas tierras, y la bendecirán todos los pueblos de la tierra, por haberme obedecido a Abraham y haber guardado mi mandato, mis preceptos, mis ordenaciones y mis leyes. O sea, fijémonos, tenemos un momento, una vez más, una situación de escasez. Esto era bastante frecuente. Pensemos que prácticamente en Palestina dependían de las lluvias, porque el río Jordán es un río pequeñito que no puede proporcionar agua para todo Palestina. Por lo tanto, si no llovía, pues había escasez y había hambre. Recordemos que encontraremos la misma situación en tiempo de Jacob, cuando José proporciona el trigo para los pueblos vecinos, ¿no? Bien, pues una vez más hay hambre, y lo normal de la gente que vivía en Palestina era irse a Egipto, donde ahí estaba asegurado el agua, tiene el río Nilo abundante, ¿no? Con agua abundante. Pero Dios le dice a Isaac que no se vaya a Egipto, que se quede en Gerar. Lo cual indica que es un hombre que hace oración, es decir, que ante esa situación de hambre, ¿qué hace? No olvidemos que Dios le había prometido darle posesión la tierra y que no debía irse a buscar la esposa fuera y establecerse fuera, debía quedarse allí. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Y Dios le aclara que se quede allí, en Gerar. Y curiosamente nos encontramos con que Isaac cae en el mismo defecto que su padre. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Habitó pues Isaac en Gerar. Preguntáronle los hombres del lugar por su mujer, y él decía: es mi hermana, pues temía decir que era su mujer, no fuera que le mataran los hombres del lugar por Rebeca, que era muy hermosa. Como se prolongase su estancia en Gerar, mirando un día a Abimelec, rey de los filisteos, por la ventana, vio que estaba Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Llamó Abimelec a Isaac y le dijo: de cierto que es tu mujer, ¿por qué pues dices es mi hermana? Y le contestó Isaac: es que me dije, no vaya yo a morir por causa suya. Respondióle Abimelec: ¿cómo nos has hecho esto? ¿Hubiera podido alguno tomar a tu mujer y hubieras arrojado sobre nosotros un delito? Dio pues Abimelec una orden a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer morirá. O sea, nos encontramos con el mismo defecto que hemos visto, que vimos en Abraham. Una vez más tiene miedo cuando llega al país de los filisteos, que a causa de Rebeca lo maten a él para quedarse con Rebeca. Y le hace decir que es mi hermana. En este caso, como vemos, no la cogen, no la recibe nadie como esposa, no lo solicita nadie. Pero Abimelec se da cuenta de que no es su hermana, que es su esposa. Y observemos que lo mismo que había ocurrido en tiempos de Abraham, le echa en cara a Abimelec a Isaac que con esta manera de decir que es su esposa, que es su hermana, les pone en peligro de que cometan un delito grave. Es decir, consideran que haber tomado a Rebeca como esposa, siendo así que era una mujer casada, habrían cometido un delito. Es decir, nos encontramos ya desde los
desde estos inicios, cómo Dios defiende y valora la familia. Y la unidad indisoluble del esposo y la esposa. Y eso lo aceptaba tanto a Isaac, lo aceptaba tanto a Abraham, como a Abimelech, que era un pagano. Y es curioso también cómo, lo mismo que había ocurrido con Abraham, Isaac teme que los filisteos no sean capaces de respetar. Los considera, digamos, menos respetuosos, menos correctos de lo que de hecho son. Es decir, nos está indicando que no debemos pensar mal de los demás fácilmente. No es bueno que nos imaginemos que los demás son malas personas, porque podemos llevarnos muchas sorpresas, como lo vemos tanto en Abraham como en Isaac. Pero no sé si se han fijado que si Dios protege de un modo especial a Isaac, es por ser el hijo de Abraham. Nos ha dicho en los versículos anteriores, si se ha fijado en el versículo 3, que precisamente Dios protege a Isaac porque Abraham cumplió fielmente todas las leyes y promesas de Dios, porque Abraham fue el gran amigo de Dios. Una vez más vemos la influencia de nuestra vida en los demás. Esto lo vamos a encontrar muchas veces. Que la mejor manera, repito, que lo he dicho ya tantas veces, de ayudar a nuestra familia, a nuestra sociedad, es siendo fieles a Dios. Que con protestar y quejarnos no se saca nada, ni se soluciona nada. Con la santidad de vida sí, se puede solucionar muchas cosas. Bueno, continuamos. Los versículos ahora de este capítulo 26, 13 al 22. Engrandecióse y fue creciendo cada vez más hasta hacerse muy poderoso. Tenía mucha hacienda de ovejas y bueyes y mucha servidumbre, y los filisteos llegaron a envidiarle. Todos los pozos abiertos por los siervos de su padre Abraham los cegaron los filisteos, llenándolos de tierra. Dijo Abimelech a Isaac: vete de aquí, porque has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Fuese Isaac y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir los pozos abiertos en tiempo de Abraham, su padre, cegados por los filisteos después de la muerte de Abraham, dándoles los mismos nombres que les había dado su padre. Cavaron los siervos de Isaac en el valle y alumbraron una fuente de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los de Isaac, diciendo: estas aguas son nuestras. Y llamó al pozo Ezec, porque había habido riña por él. Excavaron sus siervos otro pozo, por el cual hubo también un altercado, y lo llamó Sitna. Yéndose más lejos, excavó otro pozo, por el cual no hubo ya querellas, y le llamó Rejebot, diciendo: ahora ya nos ha dado Yahvé holgura y prosperaremos en esta tierra. No sé si se han fijado que Isaac procura evitar los enfrentamientos, las quejas, las discusiones. Cede, ha descubierto un pozo, se pelean los pastores, lo quieren, se lo deja y se va a otro sitio. Allí abre otro, igualmente se lo discuten, pues se lo deja y se va. Finalmente abren uno que ya sí, aquel se lo respetan, y entonces allí se establece. Es decir, vemos que tiene un carácter quizás un tanto tímido, un tanto de ceder sus derechos, y que, sin embargo, Dios le bendice. Podríamos decir, Dios acepta también esa manera de ser. Pero al mismo tiempo es un hombre piadoso. Cuando ya tiene el pozo que le han dejado, ¿qué hace? Da gracias a Dios, levanta un altar y adora a Dios. Y Dios se manifiesta y una vez más le dice que era padre de un gran pueblo, que de su descendencia nacerá el Mesías, es decir, le repite la misma promesa que Abraham. Y Isaac da gracias a Dios. Lo que sigue no lo vamos a leer. Vemos que finalmente Abimelech
y los suyos se dan cuenta de que realmente Dios bendice a Isaac. Y por lo tanto les interesa tenerlo de amigo porque lo han echado. Cuando han visto que la prosperidad de Isaac y han visto que le molestaba, por decirlo así, su presencia entre ellos, pues lo han echado. Y han tenido esa actitud con los pozos. Y él ha ido cediendo. Pero Dios le bendice. Y entonces Abimelech y los suyos vienen a hacer alianza con Isaac. Quieren que haya amistad, digamos, mutua defensa, mutua protección. Y Isaac en principio se queja, me habéis echado y ahora venís a buscarme. Y ellos se lo dicen, que han visto cómo Dios le bendice y quieren hacer alianza con él. Y de hecho, pues hacen alianza y, digamos, pueden convivir como buenos vecinos. Pero yo quisiera, antes de terminar, fijarnos en un defecto muy serio que tiene tanto Rebeca como Isaac. Vamos a irnos de nuevo al capítulo 25 y leamos los versículos 27 y 28. Crecieron los niños y fue Esaú diestro cazador y hombre agreste, mientras que era Jacob hombre apacible y amante de la tienda. Isaac, porque le gustaba la caza, prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. O sea, fijémonos aquí un defecto tanto de Rebeca como de Isaac. La preferencia por uno de los dos hijos. Pero por razones, digámoslo así, sencillamente de afecto, no sé, de relación personal, es decir, por razones que no eran importantes. ¿Por qué Isaac prefería a Esaú? Porque este era agreste, le gustaba cazar y le traía buenas piezas y esto a él le gustaba. En cambio Rebeca prefería a Jacob. ¿Por qué? Pues porque Jacob era más casero, más apacible, más de estar por casa y por consiguiente, fijémonos que esta actitud de preferencia de uno de ellos trae como consecuencia también el distanciamiento de los hermanos entre sí y en el fondo el distanciamiento de los esposos. No hay una unidad entre ellos, no hay un estar unidos para educar a los hijos y por lo tanto esto en el fondo van a preparar y van a acrecentar la división entre los dos hermanos y por lo tanto el enfrentamiento entre los dos hermanos. El amor de los padres ha de ser por igual a los dos y no preferencias. ¿Cuántos problemas familiares se ocasionan precisamente por esto? Por estas preferencias de unos sobre otros por razones que digamos que no son motivos para ello, pero aun cuando hubiera motivo se tiene que apoyar a los dos y acoger a los dos. Bueno, nos quedamos aquí y el próximo día, Dios mediante, continuaremos viendo a Esaú y Jacob.